Veïns i veïnes, cafeteres i cafeteros. Ara, fem un cafè. Ja tenim a l'Àlex al control de la cafetera i també del so. I avui tenim al Juan Carlos Huerta. Benvingut, bienvenido, Juan Carlos. Gracias, un gusto estar aquí con vosotros. I qui us parla, l'Héctor Ribas. Recordeu que esteu a Ona Pau, al 96.6 de la FM de Barcelona i a onapau.cat. I si teniu ganes de saber més de nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes socials, al Facebook de Fem un Cafè i a l'Instagram de Cafeteros. Si voleu escoltar també tots els programes, ho podeu fer a la plataforma d'e-books de Fem un Cafè i també ho podeu fer a l'Spreaker de Ona Pau Barcelona. N'oblidava, si ens voleu veure les cares, ho podeu fer també al Facebook de Ràdio Onda Paz Ona Pau. Perquè ja sabeu que ens agrada fer cafès diferents per a gent diversa. Molt bé, avui fem el programa 387, que estem aquí a les zones hertzianes de la ràdio. Què anava a dir? A vegades hem fet programes de missió, hem fet missió de països, i avui fem una missió Cuba. Missió Cuba, és important tenir un objectiu clar, però també ens agrada saber una miqueta quina és la missió i quin és l'objectiu clar que volem enfatitzar en el dia d'avui. I per això està el Juan Carlos Huerta. Juan Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien. Estás moreno, pareces un cubano, ¿eh? Bueno, yo no digo nada, ¿eh? Hace poquito que vengo de allí y traigo el solecito pegado ahí. Ostras, ja se nota. Quan parlem de Cuba, moltes vegades pensem en la qüestió turística, no? I què bé se'n va de Cuba, Varadero, l'Havana, no? Com llocs turístics, punts importants on anar a visitar, però Cuba no solo és Varadero ni siquiera la capital, l'Havana, sinó que és mucho más. Per entrar una miqueta amb la qüestió d'avui, Cuba porta des de 1960 amb un embargament, un bloqueig econòmic, social, comercial i financer de part de molts països. Bàsicament per Estats Units i tot un llistat de països que també estan allà, no? I això ha comportat moltes mancances al llarg del temps. Per dir-lo d'alguna manera, avui en dia, no sé si fa uns 5 anys, la xifra de 121.192 milions. 121.192 milions és quasi tot el problema econòmic que s'ha anat apilant a lo que és Cuba. Imagina't la quantitat de diners que han deixat de tenir Cuba en aquest sentit. En el 2009, el 37,5% dels nens menors de 3 anys no estaven ben alimentats. En 2019, això ja estem parlant de 14 anys, 15 anys, i això vol dir que aquells nens de 3 anys i ara que ja tenen 15 anys més, estem amb 18, 19, 20 anys que tenen una manca de nutrició i que la salut també està afectada. L'agricultura també, amb aquest embargament, també ha sigut un dels punts pilars, i l'agricultura ja sabeu que és l'espai on
on podem adquirir aliments per al propi nostre consum, no? També allà. Al 2020, en la pandèmia, 1.700.000 cubans van marxar fora. Portem 30... el 2023 la ONU porta dient 31 anys seguit dient als Estats Units que desbloqueixin Cuba. Això és una qüestió des de fora, però també hi ha una qüestió interna que, bueno, no és qüestió d'entrar a la qüestió política ben bé, sinó que el que volem enfatitzar avui és una miqueta la necessitat que hi ha, no? N'hi ha hagut un bloqueig a nivell internacional, però també hem de dir que el sistema tampoc ha ajudat massa als que saben tindre, no? Ens quedem així. Llavors, avui volem parlar d'aquestes necessitats que Juan Carlos Huertas i altres germans d'altres denominacions, d'altres organitzacions, estan intentant suplantar i intentar ayudar d'alguna manera, ¿no? Juan Carlos, vamos a presentarte. ¿Quién eres? Más que nada porque a veces nos gusta saber quiénes sois, porque claro, si venís aquí dando explicaciones, pues por lo menos que tengáis un... Jo el conec, nosaltres el coneixem, inclús val a dir que Juan Carlos també tenia el seu programa de ràdio i ara per aquestes qüestions que parlarem avui pues, ho ha deixat de costat i està una miqueta més centrat en aquestes ajudes a Cuba, ¿no? Però qui és el... ¿Cómo te definirías? Bueno, primero puntualizar que aún estoy interviniendo un poquito aquí en Onda Paz, en un programa que se hace de buenas noticias, y hay una pequeña intervención y estamos saliendo los martes. Bueno, y estoy agradecido, siempre es bueno poder comunicar la oportunidad de compartir, ¿no? Y de compartir pues lo que uno lleva en el corazón y lo que desea también hacer partícipes a otros. Ahora, sí, ciñéndonos a lo que hoy nos ocupa, y que estoy muy agradecido, como digo, de poder compartir con todos vosotros, ustedes que estáis ahí del otro lado. Un tiempito atrás tuve la oportunidad, esto comenzó así, tuve la oportunidad de conocer en la distancia, vía WhatsApp y por medio de otro hermano, a un pastor joven, un pastor cubano, y hubo ahí aquella relación. Me enviaba algunas fotos, cómo ellos repartían algo de alimentos, pues yo veía también las construcciones, aquellas cabañitas, pero bueno, ahí hubo un intercambio de, esa fraternidad cristiana, esa amistad que comienza ahí a alimentarse, pero de alguna manera también aquello por un tiempito cesó, dejamos de... Y al cabo del tiempo, ahora, después de así en la pandemia, volví a tomar contacto con el pastor y es donde él de alguna manera, también me invita, mira Juan Carlos, si quieres venir, aquí tienes tu casa. Previamente ya me había comentado algo específicamente del tema que allí está la cosa, como decimos, grave, está complicado el asunto, pero claro, hay cosas que son son más fuertes que otras, por decir una palabra. El tema medicamento. Sí. Él me comentaba, yo desde, la ignorancia, pero te vas haciendo una idea, digo ignorancia porque luego he podido visitar, claro, y me he dado cuenta, pero me comentó y yo recuerdo que la primera, vamos a decir, ayuda de tipo material con la medicina, cogí una cajita de zapatos. Y estaba yo de vacaciones, estaba fuera en Ciudad Real y fui allí a correos, fui a la farmacia, compré que si aspirinas y lo envié, esa cajita y bien, pues nada. Ahí yo no había visitado Cuba ni nada, pero que aquella satisfacción que dices, tiene necesidad y oye, uno puede, pues lo hace y siempre uno puede hacer más de lo que hace, pero sí, oye, lo que haces de alguna manera y motivado por el Señor y con la gratitud de poder ser de ayuda. Ahora bien, eso queda ahí y luego él, como digo, me invita, si quieres venir aquí, tienes tu casa. Y pues fantástico. Yo, porque tengo la oportunidad de viajar, la situación personal, que me inviten un hermano para conocernos, para ver aquello,
y has tenido este previo ya contacto, pues fantástico, fantástico. Entonces, pues nada, decidir. Le dije a un hermano de la iglesia, un hermano, oye, ¿me acompañas? ¿Te vienes a Cuba? Y él tenía menos días de vacaciones y entonces lo reducimos, fueron poquitos días, pero fuimos los dos. En esta ocasión fuimos los estupendo. dos. Y bueno, ahí es cuando llegas y te das cuenta de que la cosa está fea. Ves un pueblo, bueno, incluso iba a decir la iglesia de Jesucristo, ves un pueblo creyente, unos personas, las ves fuertes, firmes, gozosas, pero también lo extiendo, la realidad es que el pueblo cubano en general, creyente, no creyente, esa resiliencia, son muchos años y la gente está ahí. A veces el cubano dice, yo me río de mí mismo, o sea, y le echan de la situación, claro. Sí, le echan, es así, ¿no? Pero bueno, recuerdo el primer viaje, tuve aquello que te pones a compartir, a conversar allí en el aeropuerto en Madrid, y fuimos de aquí a Madrid. Esa vez fuimos en autobús por la noche, bueno, luego en Madrid cogimos el vuelo directo allí a La Habana, y allí conocí a un cubano, un señor que viajaba para allá. Y tuvimos buena conversación, fueron ratos amenos ahí en el aeropuerto, un buen tiempo. Luego ya, pues claro, nos subimos al avión, diferentes asientos. Pero al llegar fue curioso porque lo primero que un poco me impactó, que ya llegué, me recibió el pastor, nos recibió, estaba ahí esperando. Pero es que el hombre necesitaba el móvil para llamar, se lo dejó el pastor y hablaba con su hijo, y que su hijo no lo había podido venir a buscar por cuestión de combustible. Por cuestión de combustible. Ostras, no había encontrado combustible y bueno, estaba en ello. Estuvimos ahí hablando con el hombre y ya parece que ya se iba a defender, ya le iban a venir, pero de entrada no lo podía haber recibido. Ostras, a mí eso me digo, bueno, que tu hijo no pueda, el hombre pues habrá estado porque buscando. claro, piensas, ostras, mira, el tiempo se me ha echado o lo que sea, pero claro, por combustible. Sí. Yo entiendo que, a ver, lo conseguiría, pero no es aquello tan puntual como aquí, que estamos acostumbrados. Luego ya sí, ya de recorrido hacia la población a la que vamos, que está aproximadamente 1 hora de La Habana, ya me explicaban, mira, ves aquella cola, ves, esto es una gasolinera, y ya te veías, ya te ibas dando cuenta de un poquito el panorama aquel. De la situación en que se encuentra realmente, sí. Escasez. Queda muy bonito porque en las películas y en los documentales muchas veces vemos, bueno, que están por aquí, para arriba, para abajo, pero sí que hay una necesidad terrible y una carencia, sobre todo, de productos básicos, ¿no? Productos básicos, sí. Ahí fue tu primer contacto. ¿Qué tal fue la experiencia? Bueno, nosotros tengo que decir que... Bueno, al final dijiste que fuiste con un tiempo más corto. Sí, es que solamente, bueno, esto de decir que has ido a Cuba con estos días me da un poco de cosa, pero solo fueron 9 días. 9 días, bueno, y con el jet lag y tal, nada, a nadie no te enterabas de nada. De que me quise recuperar, bueno. Pero fíjate que fueron días... Claro, muy intensos. El pastor de allí también tiene mucha capacidad para organizar. Él ya había organizado una semana bien intensa de visitar lugares, bueno, ya habían ellos buscado, habíamos previamente enviado algún dinero, nosotros llevábamos, pudimos comprar comida y entonces ya fueron pocos días, pero bien aprovechados. Y entonces sí que nos dedicamos a visitar hogar por hogar, las casitas, las cabañas, las chocitas, y llevando algo de alimentos, como digo. Y ahí fui también tomando conciencia de realmente el tema medicamento. A mí yo estoy un poquito más tocado y además es que también ellos te lo dicen a la hora de tú viajar. Ostras, ¿qué meto en las maletas? ¿Qué prioridad? Y te dicen, mira, antes que comida, que está escasa, antes que medicamentos. Entonces, claro, la salud y las cosas tan... Y entonces ahí es donde empecé, a darme cuenta un poco de eso. 9 días. Sí, en 9 días estuvimos, sin parar, cada día saliendo, por la mañana y por la tarde, estamos compartiendo, todo hay que decirlo, claro, como creyentes somos muy conscientes, a ver, el amor del Señor nos mueve a compartir y es dentro de la necesidad, de esa situación dura, poder darle a una persona que necesita una tableta de
de aspirinas, darle unos espaguetis, es una bueno, una satisfacción dentro de, porque dices, ¿no? Y además es un testimonio también interno, porque uno sabe que yo por lo menos hablo desde, yo antes de ser creyente pues no tenía estas inquietudes, y siente uno gratitud al Señor de poder tener estas motivaciones que Él pone en nuestros corazones. Pero, como digo, evidentemente somos conscientes de la necesidad íntegra de la persona, y sabemos que pobres, ricos, a ver, todos estamos en esa condición también. Hay una necesidad espiritual. También. Y la necesidad más evidente, y así es como nos lo declara Dios, es que, a ver, estamos separados de Él. A ver, nuestro pecado ha hecho división entre nosotros y Dios, porque todo ser humano, ahí estamos todos, ciertamente, no hay hombre, mujer en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. En esa condición estamos todos, y esto nos separa. Y por nuestra parte, como creyentes, claro, que llevamos en el corazón el anhelo de compartir lo más grande que tenemos, lo más necesario que hay, en la mayor necesidad en el ser humano. Y entonces lo que hacemos es eso, visitar los hogares, llevar ciertas cosas, ayudas materiales, que ahora ya no lo hacemos, lo dejamos en las iglesias y ellos luego se encargan de distribuirlo a las personas. Ellos conocen la necesidad, conocen la vecindad, conocen a las personas, y nosotros ya nos limitamos exclusivamente a ir a compartir, a visitar, pero compartir la palabra. En ese primer viaje que hiciste, ¿tú notaste algún cambio mental tuyo, no? O sea, tú vas con unas expectativas, es evidente, cada uno cuando le hablan, le dicen, pues uno se piensa, trabaja su mente y dice, pues esto, lo otro, de más allá. Y luego cuando llegas allí es todo lo contrario, o ves una cuestión diferente a la que tú pensabas. ¿Qué te movió luego a vincularte a Cuba? ¿Cuál fue el cambio que hubo mentalmente? La motivación quizá para que yo siguiera continúe con... Bueno, ahí tengo que decir, evidentemente esa necesidad que ves en las personas, te das cuenta de todo, el moverte, el transporte, no hay transporte, no hay... Bueno, entonces, empiezas a darte cuenta de lo que tienes aquí, a valorar más, eso sí, lo sabemos, siempre se dicen estas cosas, que te das más cuenta cuando ves la necesidad. Pero yo particularmente, una de las cosas que más me ha motivado, y te voy a ser sincero en esto, es que yo particularmente, primero soy muy agradecido de los hermanos. Vengo de un contexto cuando no era creyente, pues lo que buscaba, donde me movía y lo que hacía en el pecado, en este mundo. Y una de las cosas que yo siempre he valorado mucho, agradecido al Señor cuando vine a Él, y fui perdonado, y por medio de Jesucristo, esa sangre que derramó en la cruz me limpió cuando yo me arrepentí de mi pecado y reconocí pues la justicia, la santidad del Señor, pero también su misericordia, como Él me amó, Jesús, y se entregó a sí mismo por mí, como por todos y cada uno de nosotros. Yo la gratitud a Él, pero como te digo enseguida, la gratitud a verme envuelto de personas que yo no había salido a buscar cuando yo marché de mi casa a comerme el mundo. No pensaba, no era mi intención, ¿no? Relacionarme con gente con esa sencillez, que amar al Señor cuando ahora compartes, cuando ahora experimentas ese amor, ese afecto fraternal. Y eso siempre ha sido algo que yo he tenido en mi corazón, mucha gratitud al Señor. Y una de las cosas que más me motiva para volver a Cuba, es esos lazos que se han estrechado. O sea, yo llego allí ya a mi casa, aunque a veces una segunda casa, sí, un segundo hogar, ¿no? Sí. Más que casa-hogar, porque parece que sea algo, un hogar, parece que haya vida, ¿no? Un hogar acogedor, donde te reciben con cariño, te esperan y te abrazan y te dan lo que tienen. Aunque no hay un hogar fijo, porque igual me dicen, mira, que vienen otros, te llevo para allá. Bueno. Porque también que coincidimos a veces con otros hermanos, y vienen hermanas, y el pastor pues tiene que ir acoplándonos. Pero una de las cosas de verdad es esta, que ya se han estrechado esos lazos, yo voy allí y me siento bien. Hay tiempos de broma, hay tiempos de compartir,
y tengo ganas de estar allí con ellos y hacer la obra del Señor, pero con ellos, con aquellos hermanos que conoces y que luego vas conociendo en cada viaje a nuevos hermanos y que también te encuentras tan a gusto, ¿no? Fluye, porque así es las cosas con el Señor y con la familia de Dios. Entonces se me hacen estas dos cosas: ver la necesidad, ver que uno puede colaborar, contribuir en alguna medida, el gozo de compartir la palabra de Dios y ver que la gente te escucha y poderles también transmitir o comunicar, compartir la necesidad humana, la necesidad en el alma, no solo en el cuerpo, y poder compartir las buenas nuevas de salvación, y entonces estar con los hermanos, disfrutar con ellos y hacer esa obra y poder contribuir, pues eso, material y espiritualmente es un gozo. Yo ya tengo ahí que... Yo ya sé que voy a volver, Dios mediante. Vale, estupendo. Hay una cosa que hemos dicho muchas veces en este programa durante las 11 temporadas que llevamos, y es el hecho de salir, bueno, se dice ahora a nivel de coach, ¿no? De salir de tu área de confort, ¿no? Pero bueno, sal de tu ámbito normal y sé capaz de ir a otro sitio, aunque solamente sea a trabajar. Una vez hablamos sobre trabajar fuera, en Inglaterra, ¿no? El hecho de salir de tus relaciones normales, donde te ves apoyado, te ves en todo momento ayudado por cualquier cuestión, y irte fuera, ¿no? Entonces te daría una visión diferente. Y me ha gustado lo que has dicho antes, ¿no? Porque a veces el hecho de ir a un sitio y valoras realmente lo que tienes actualmente. O sea, yo voy a Cuba, yo he ido 2 veces también, el Señor me ha dado la oportunidad de ir a Santo Domingo, a República Dominicana y a Guatemala, a nivel también de misionero, y valoras lo que tienes en casa, valoras lo que tienes en el día a día, de tu día a día, de tus relaciones, ¿no? Y cuando vas ahí ves esas necesidades también, ¿no? Y es importante, y siempre animamos sobre todo las iglesias, a que la gente se una a proyectos misioneros, y si pueden ir personalmente, mejor, ¿no? Pero que tengan cuidado, porque si no les pasará como Juan Carlos. Pero bueno, de eso se trata, de que nos identifiquemos con las personas que necesitan, porque Cristo también se identificó con nosotros y se hizo hombre, ¿no? De una forma, ¿no? Así es. Entonces animamos también en este sentido a colaborar de diferentes formas, que luego ya hablaremos de cómo podemos colaborar, pero ahora lo que nos interesa es el hecho de que en Cuba Juan Carlos está súper a gusto. ¿Cuántas veces entonces has ido ya a Cuba? Bueno, he ido 5 veces, así un poquito seguidas, y bueno, un gozo. Quería compartirte ahora algo así, y bueno, así hablando un poquito de... te voy a comentar algunas cositas, ¿no? Quizá un poco más así, más fuertes o más... Pero mira, por ejemplo, para que veamos nuestro cotidiano vivir, vivir aquí. Y bueno, es lógico, estás aquí, pues tú lo llevas con toda la naturalidad. Lógicamente, estamos aquí en España hoy en día, así es lo que hay. Pero mira, en esta última, por ejemplo, en esta última ocasión, bueno, ya había llevado en un viaje para unas bicicletas de un pastor, unas cubiertas, una recámara. Y en esta ocasión se la llevé para otro hermano de la congregación. Y yo recuerdo, por ejemplo, que digo, mira, ya voy preparando las maletas y digo, mira, mañana voy a salir a buscar ahí a una de estas grandes superficies, bueno, a un centro comercial. Digo, voy a buscar una recámara, me habían mandado el número por una foto en WhatsApp, la recámara, las cubiertas para el hermano, porque vienen de kilómetros, vienen andando, con linternas, en bicicletas allí. Y mira, el hecho de que cuando yo me levanté por la mañana, fui al centro comercial y me vine, no estaba específicamente ese modelo, pero sí. Fíjate porque parecen cosas. Mira, cuando regresé a casa, digo, mira, he salido administrando el tiempo, controlándolo, he cogido el metro, he podido llegar, he llegado a la tienda, me han atendido enseguida. Como no había aquello, les he dado el email y me han mandado.
dentro de 4 días lo tendré y lo iré a recoger. Punto. Ya está. Ahora, cuando yo estaba pensando, digo, si yo hubiera salido aquí en Cuba, estaría todavía esperando un transporte, porque no hay transporte, es muy complicado. Te sales a la carretera, yo voy a una población, a un pueblo, pero en La Habana igual es complicado. Llegas a un sitio, ponte que se ha ido la luz, ponte que no funcionan a lo mejor ni si son tiendas donde puedas pagar con unas tarjetas, igual te tienes que esperar. Si llegas y no hay nada, hasta que consigues llegar, o sea, puedes pasar toda la mañana, todo, o sea, es que todo es un poco complicado, por las carencias, pero el mismo transporte, el no poder nunca saber cuándo vas a salir de la población, Sí. cuándo vas a poder regresar y si vas a encontrar lo que vas a buscar. O sea, a veces, en una ocasión fuimos a buscar, un poco de cable para la iglesia y estuvimos en varios mercadillos, en mis sitios, y no lo encontramos. Y pasamos ahí la mañana, tuvimos que bajarnos debajo de un puente en un sitio con el transporte que cogimos y fuimos andando algunos kilómetros al lugar y regresamos con las manos vacías, ¿no? Entonces te das cuenta, dices, caramba, ¿no? Pero bueno, que son formas, son situaciones y bueno, cuando lo vives, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, de final, pelear, claro, además no queda lógico. de otra, pero y luego también incluso, como te digo, de tomarlo bien y de llevarlo bien. Pero claro, que es verdad, uno no se da cuenta de... Y allí nada, cuando sales hemos subido desde subirnos en un caballo ahí en el carro, en un camión. Yo recuerdo en una ocasión que estuvimos en el Oriente y, como te digo, por la mañana y por la tarde, casa por casa, compartiendo el Evangelio. Es muy lindo. Yo digo siempre que vamos a decir, un español o algún creyente de donde fuere que vive en España, somos un poquito más, vamos a decir, reacios. Yo digo que llegar allí uno disfruta, porque en el sentido de que es más... a ver, estamos cada uno donde Dios nos ha puesto. Sí. Yo estoy aquí y aquí estoy a cargo del grupo de evangelismo en mi iglesia, salimos los sábados y bueno, y nos gozamos en el Señor. Pero hay que reconocer que cuando llegas a Cuba, pues la gente como que te... entra a casa. Que te invitan. Es lo contrario, Sí. ¿no? Entra, siéntate. Siéntate. Entonces, y habla, ¿no? Entra, siéntate y habla. Siéntate. Y entonces ya uno habla todo lo que uno quiere, lleva en su corazón y desea compartir, ¿no? Eso es una cosa que quiero también, ¿no? O sea, me gustaría de verdad motivar si alguien puede, ¿no? De decir, mira, voy a ir, aunque luego uno está donde Dios le tiene, con mayor o menor dificultad, que en todo lugar hay dificultad de una clase o de otra, pero bueno, es estar pues en los planes, en los propósitos del Señor. Pero allí es muy, muy, muy bonito eso, ¿no? El poder compartir, ¿no? Y poder exponer además con claridad, con tiempo, que aquí también, pero a veces es más, pues eso, como te digo, la condición humana, como el Señor que nos ha creado, como el Señor que nos ha puesto en este planeta y cómo le hemos dado la espalda, porque todos somos como ovejas sin pastor. Sí. Cada cual nos hemos apartado por nuestro camino. Ahora Dios el Padre cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y eso es lo más. Y poder descubrir y venir. Y lo digo también por si hay alguien al otro lado que sepa, desde aquí me dirijo a usted, a ti que me escuchas, porque... que sepas que no eres una coincidencia, una casualidad, un número. Tú has sido creado con un propósito, tú tienes aquí, eres alguien valioso, valorado, amado por Dios, pero honestamente hemos de reconocer que es así nuestra condición, le hemos dado la espalda, estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, estamos ajenos a la vida de Dios, pero que sepas que Dios te ama y que aunque nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestros malos pensamientos, nuestro pecado, las codicias, el pecado nos separa de Dios y nos aparta y nos condena, porque es nuestro propio pecado, no Él. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Él nos amó, pero somos nosotros que nuestro pecado, que sepas también eso, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, sí.
Perdona porque he hecho un Perdonado, paréntesis. Va, venga. ¿Sabes por qué? Porque como tengo en la cabeza lo que te iba a decir. Eso es un también, corchete, no un paréntesis. No, ¿sabes qué pasa? Que como estaba hablando y no quiero perder... No. Yo sé que si tú me vas a decir algo, va a ser valioso y va a venir al caso, pero para no dejar a Aquí medias... estamos para escucharte a ti, que lo sepas. A mí Bueno, ya me no. tiene escuchado ya mucho, pero aquí el invitado es tú y el tema es la situación en ¿no? Tu experiencia. Gracias. Déjame que siga así un poco embalado, que estoy emocionado. No, porque yo veo que estás ahí, me vas a... Pero por lo que te decía el tema transporte, yo recuerdo un día, te iba a comentar, porque uno se sube donde encuentra y donde pilla, ¿no? Y habíamos estado previamente mañana y tarde, casa por casa, compartiendo e invitando a la gente para que viniera la tarde-noche ya a la iglesia. Y yo recuerdo ese día iba a compartir ahí en la iglesia y estaba afuera en la calle, haciendo un tiempo, la gente se estaba llenando, estaba afuera, y veo que viene un camión un poquito grande, un camión, y se para, y yo veo que se para, claro, delante de mí, solo le veo el morro, que es un camión, y entonces veo que empiezan a bajar gente de atrás, del remolque, pero embarazadas, niños, ancianos, del remolque del camión, Sí. Habían venido a la iglesia, en lo primero que habían pillado. Lo primero. Y ya cuando el camión bajan y sale para adelante, entonces yo lo veo por detrás. Y era el remolque, era una cuba que abarcaba casi todo el remolque. Se habían metido de rodillas, se habían agachado, se habían sentado en el suelo y habían venido así, son cosas, por un lado el impacto, el grato de ver las personas y el pueblo de Dios con hambre de venir, de congregarse, de adorar a Dios, de estar con los hermanos, pero también hablando de eso, para que veas el tema transporte, allí es lo que pilles, tú te subes y para adelante. Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis de música, ¿eh? Ahora sí que hacemos un paréntesis de música y vamos a escuchar una canción de Javier Voltaje que es Rompiendo Cadenas, que es lo que vino Cristo a romper, las cadenas de nuestro pecado y de nuestra esclavitud. Cristo viene rompiendo cadenas. Oye tú, Rompiendo cadenas. sí, contigo, Cristo te está llamando. Y si tú le alabas, ¿Sabes? rompe tus cadenas. Este es Javier Voltaje, Rompe tus cadenas. con un nuevo linaje. Rompiendo cadenas. Rompiendo cadenas. Rompiendo cadenas. Y si tú le alabas, rompe tus cadenas. Rompe tus cadenas. Y quita tus penas. El ciego, el mudo, el cojo y hasta el bico salieron dando brinco cuando pasó Jesús. ¿Por qué no pruebas tú y te arrancas ese velo? Pa' cruzar el pejuelo, si es que esto está clarito. Déjate de miedo, no seas más cobarde. Tira ya ese traste que huele a brujería. No mates más gallinas, ni chivo ni gutía. Pa' que usar esa sangre si yo te di la mía. Rompiendo cadenas. Rompiendo cadenas. Rompiendo cadenas. Y si tú le alabas, rompe tus cadenas. Rompe tus cadenas. Y quita tus penas. El otro día me encontré a Feli medio cojo y cuando escuchó este ritmo se le notó el enojo. Le digo la negrita de nombre Marilu No sufras con mi santo, ve y entrégate a Jesús. y chacata, arrebátate que el sonido de este canto se te sane los pies y brinca, dale un grito de victoria y ponte tu armadura que vas a hacer historia. Iglesia, no venimos solos, venimos con Cristo y alábalo con el mambo. Vivo Music. El más grande tesoro que cuentas es tu fe. Y si es que no lo es, despójate del lodo. No sé que venga el lobo y te quiera comer. Cántalo despacio, repítelo otra vez.
pronuncia bien su nombre. Él es santo, él no es hombre. Que se sienta allá en el cielo. Que mi Cristo es el primero. Pronuncia bien su nombre. Él es santo, él no es hombre. Que se sienta allá en el cielo. Que mi Cristo es el primero. Molt bé, pues rompiendo cadena como Cristo rompió las cadenas de la nostra esclavitud allà a la creu. Continuem amb Juan Carlos Huerta i aquesta missió Cuba que tenim pendents i continuem. M'agradaria fer-li una pregunta perquè parlava abans de que la primera vegada va enviar una caixa de medicaments i va arribar allà i després d'ella que si anéssim a Cuba que, bueno, si vas a Cuba, molts pantalons, moltes xaquetes no necessitaràs. Hi haurà molt d'espai buit a la maleta, no? I potser és millor aprofitar-lo de medicaments. La pregunta sería, ¿no hay ningún problema para llevar medicación allí? Bueno, en principio no. En principio actualmente, por la situación que atraviesa el país, lo que es misceláneas, que le llaman medicamentos, útiles de aseo, ropa, comida, pero sí, medicamentos se puede enviar. Nosotros nos encontramos el único problema a nivel de maletas, lo que la compañía aérea, que bueno, luego siempre puedes por comprar peso, algún, ¿no? Sí, por peso. Por peso. Nosotros comenzamos, si quieres te voy a comentar Sí. un poquito actualmente cómo va la cosa. Como te digo, empecé enviando una cajita de zapatos de medicina. Luego ya la iglesia, claro, ya nos fuimos, y más después de que estuve en Cuba y tomé conciencia, vi claramente lo que ocurría, comenzamos a enviar cajas por correo. Uh-huh. Y bien, no hemos tenido problema. La persona que lo recoge de allí de correo ya nos conoce al pastor. Le hemos ayudado para una nieta, para ella con mucha prudencia, Vale. pero la mujer allá, porque se crean unos vínculos, estamos hablando de cosas, claro, es una necesidad. Pero eso porque lo que dices tú, porque hay, si no contacto, si hay un conocido al otro lado, pero si no habría un problema quizás al ver que son medicación, quizás de utilizarlo Sí. a nivel de venta, de extraperlo y todo eso, ¿no? Yo puedo hablar, claro, de nuestra experiencia. Ujú. Nuestra experiencia, en una ocasión se halló una caja abierta y esta señora de correos dijo que hasta que no aparecieran esas cajas aquello no se movía, y aparecieron. Uh-huh. Ella nos tiene mucho cariño, ella llama personalmente al pastor, mira, ya tenéis aquí las cajas. Y esto es que hemos estado enviando más o menos una caja o 2 cajas mensuales, Sí. de unos 5 kilos, el medicamento no pesa mucho, ya son más cajas. Sí. Sí que es verdad que se sabe que por la situación y sin entrar en, mira, sé que se vende y medicamentos, las personas o cambian una caja de esto por 2 de aquello, pero Ujú. haciendo también un poco de negocio. Y en ese sentido también quiero decir que la iglesia allí está dando un testimonio muy bueno. Conocen a la vecindad conoce a la iglesia, conocen las necesidades, las personas vienen con el papel del médico para lo que necesitan, Ujú. porque allí no hay medicina en las farmacias, o hay muy poca, mucha Sí. escasez, y se está llevando un control muy exhaustivo y muy, muy bien. Está haciéndose un trabajo muy bueno. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros empezamos enviando también así, hemos descubierto ahora por barco nosotros podemos enviar, y es lo que estamos haciendo ahora. Y ahora ya estamos enviando cajas de 20 kilos, pero entre ropa y medicina. Vale. Ropa y medicina. 20 kilos de medicina ya es más difícil llenar. Ten en cuenta que cada vez que enviamos por barco
enviamos mínimo, para que nos salga un poquito mejor, 4 cajas de 20 kilos. Ya estamos... Y mira, esta última ocasión he tenido la oportunidad de con un hermano, Daniel Bañuls, que han enviado algún contenedor allí a Cuba, les está ayudando a cargar el contenedor en 2 ocasiones, y en esta última pudimos enviar, fíjate, les dimos a ellos ropa y cosas que teníamos, pero aparte nosotros, para personas de allí conocidas, enviamos 6 cajas. 2 para el oriente, a casi 900 kilómetros, que estuve en un viaje allí, y 4 entre La Habana y varios pueblos. 6 cajas, 4 de 20 kilos y 2 más mayores. Que tuve el gozo de que este último viaje, esto llegó allí a la Casa Bautista, tienen un hogar de ancianos allí en La Habana, y ellos recogen el contenedor y allí lo almacenan y luego van a buscar, ¿no? Y pude ir y recogerlo, fue un gozo también. Las cajas que había enviado, porque entre unas cosas y otras son casi 3 meses. Claro, o sea, tú lo cargaste aquí y luego te fuiste para allá y lo descargaste allá. Y luego sí. Pero muy bien, llegamos allí, todo muy bien organizado. Donde yo voy, el pastor tiene, una iglesia bautista tiene mucha relación también. Hay hermanos alemanes que envían 2 contenedores al año, están enviando bicicletas, sillas de ruedas. Pero bueno, centrándonos nosotros estamos muy en el tema medicamentos. De medicación, sí. Medicamentos. Es algo que nosotros, creo que el conocimiento que yo tengo, España es la que más está contribuyendo en ese tema por diferentes circunstancias y de los países. Entonces, estamos enviando bastante medicamento, por decir una palabra, bastante, porque con la necesidad que hay, pero... Ya. Y lo digo desde aquí también para eso, por si hay alguien que quiera cooperar, colaborar. Puedo dar luego a lo mejor pues un correo, Sí, un email. bueno, lo puedes dar ahora. Sí, pasa muchas veces que, por ejemplo, también hacen campañas aquí en Barcelona, Generalitat, en Cataluña, a veces decir que si teniu medicaments que estan caducats, què tal, envieu-los a la farmàcia. Bueno, doncs aquí diem, bueno, penseu-vos-ho. Ara tenim un altre lloc on podem enviar aquesta medicación, ¿no? Entonces, si hubiera algún contacto o algo, alguna referencia, pues estupendo, para que la gente lo sepa. Yo también me lo apuntaré. Sí, medicamentos, bueno, nosotros actualmente no estamos enviando caducados, si alguien quiere dejarlos en la farmacia, hay necesidad, allí se consumirían, lo que nosotros estamos enviándolos así ahora, ¿no? Puede haber alguno que unos días o alguna, bueno, vale, lo enviamos con prioridad, pero vaya. Pero si la gente tiene, a veces, siempre pasa muchas sobra, veces que ibuprofeno, que bueno, te recetan ibuprofeno y luego lo tienes allí y ya te encuentras bien. Bueno, pues si tú tienes que hacer limpieza de medicación, de medicamentos, y quieres hacer limpieza, pues que sepas que puedes dirigirte aquí a Juan Carlos Huerta. Así es, será todo muy bienvenido y allí no sabes, cuando hay necesidad, a veces vienen en búsqueda y mira, y lo que necesitamos es, y le puede dar 4, hombre, si es un tratamiento que requiere a lo mejor de una cantidad concreta, ¿no? Puede ser un antibiótico, o bueno, para lo que sea, oye, pues les tienes que dar la cantidad si se puede, sí, claro, pero quiero decir que se va juntando. Entonces, el que nos puede dar una caja empezada, el que nos puede dar, todo eso va a ser bienvenido, y eso está siendo de una bendición tremenda en Cuba, tenemos que decirlo. Y bueno, voy a decir el email, por si se quieren poner en contacto con nosotros. Ahora ya estamos haciendo hemos hecho ya una asociación, ¿vale? Hemos hecho una asociación, la iglesia local, para ya poder canalizar mejor y hacer las cosas de una manera, siempre intentando lo más eficaz posible, claro, dentro del contexto que conocemos, de la necesidad que hay. Entonces, si se quieren dirigir a genesis.asociación.bcn@gmail.com. Muy bien. BCN de Barcelona. De Barcelona. Sí. Genesis.asociación.bcn@gmail.com. Sería muy bueno. Desde aquí les
bueno, los hermanos y cualquier persona que nos está escuchando, Ujú. que sepan que eso se canaliza muy bien. Ya en cada congregación local estamos visitando muchas, y cada viaje misionero que llamamos, que yo voy y nos juntamos también con otros hermanos de Puerto Rico, y se incrementa mucho la medicina, porque se trae muchísima medicina. A cada comunidad, como llaman allí, o cada barriada, o a cada población que vamos, llevamos la medicación, llevamos alimentos, llevamos útiles de aseo, llevamos cosas para niños, algún dulce, material escolar, y ya digo, en cada congregación pues hay enfermeras, hay médicos, y los propios hermanos ya también se van. Yo donde voy concretamente hay un señor muy capacitado, y el hombre se encarga y tiene todo bien ordenado, tiene todo, y ya digo, con orden y haciendo las cosas con responsabilidad. No puede llegar alguien y dame para mi sobrino, o es que tengo... siempre tiene que haber un control. Sí, sí. Es decir, no, a ver, pero dame el del médico, y no, yo te voy a dar, no, si no para el día de mañana. Esto es lo que tú necesitas. Entonces quiero decir que toda la medicación que venga, bienvenida es. Allí se canaliza bien. Y hay, mira, te daría testimonios de gente venir llorando, agradecidos, venir de kilómetros. Estoy hablando ahora de una población pequeñita que de alguna manera o de otra se han enterado y han venido de kilómetros y kilómetros a buscar allí medicina. Y no sabes qué satisfacción que llegue una persona y que tú se la puedas dar. Y que a lo mejor te dice, uy, pues yo por las redes había encontrado que por, no sé, por 500 pesos cubanos, que por tal, y me daban, y poderles dar, es que es algo, es tremendo, ¿eh? Estamos hablando de, y es una, bueno, entonces yo desde aquí sí que quiero aprovechar este momento para decir, hermanos, que estáis ahí, o cualquier persona, por favor, si os queréis poner en contacto con nosotros, y nosotros estamos periódicamente enviando, y cuando vamos, llevamos más, se incrementa. Y bueno, pues sería fantástico. Muy bien. Repito, genesis.asociacion.bcn@gmail. Ahora cuando has dicho esto de que viene gente de kilómetros para que les dices la medicación, mira, me ha venido a la imagen una secuencia, me ha venido a la imagen a Jesús y los necesitados físicamente en las calles esperando a que Él les cure, ¿no? Y cómo bueno, los que podían se acercaban, y si no, pues sus amigos les bajaban por un techo. O sea, esa imagen que has dicho tú ahora de gente que viene durante kilómetros, me ha venido la imagen esa de Cristo queriendo, realmente no quería sanarlos de una forma física, sino que Cristo vino a sanarnos de una forma espiritual, ¿no? Pero esa imagen me ha quedado grabada, ¿no? Y quizás es también tu misión allí, o una de tus misiones es, y yo lo has dicho antes, ¿no? Es compartir el Evangelio, compartir la vida, compartir el mensaje de las buenas nuevas, esas noticias que dicen que Cristo vino a morir por ti y a reconciliarte con Dios, ¿no? Así es un gozo también. Aunque ya te digo, nosotros cuando durante el día salimos, por la mañana y por la tarde, casa por casa, ahí no llevamos nada, la gente te abre y te deja entrar no por nada, no están buscando ni esperando nada. Además llevamos a lugares nuevos que nunca hemos ido, nadie sabe si llevamos medicina o no. Luego, como digo, se deja en la iglesia y ellos se van a encargar. Además, son poblaciones que muchos se conocen, otros ya pues se enteran, vienen. Pero sí, es verdad, poderles también compartir con total sinceridad y honestidad de parte del Señor. Decirles, la cosa está fea, está dura aquí, estoy viéndolo, he venido y no es la primera vez, y sé cómo está el cubano, pero quiero quiero decirles, hay un Dios en el cielo, hay un Dios justo, hay un Dios santo, y nosotros también necesitamos, o sea, no solo somos un cuerpo con unas necesidades físicas, materiales, sino que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos un alma también, un alma inmortal, y nosotros, el cuerpo vuelve al polvo del que fue tomado,
pero el Espíritu vuelve al que lo dio. Y poderles compartir esto y decirle que sepa usted que pobres, ricos, todos, no hay justo, no hay aún ni uno. O sea, todos hemos pecado y estamos descalificados, destituidos de la gloria de Dios. Pero precisamente el Señor no nos ha dejado ahí en esa condición. El Evangelio son buenas nuevas, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No el que cree a su manera, no el que tiene un concepto de Dios propio y personal, sino en el que cree en quién es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo no lo quita la religión, no lo quitan mis buenas obras. O sea, Jesús es el que tiene palabras de vida eterna. Jesús es el que ha dado su vida en rescate por muchos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pero que crea en quién es Jesús, el Salvador del mundo, pero mayormente de una forma eficaz de todo aquel que cree, pero cree en aquel que murió y resucitó por nosotros. O sea, porque Jesús, como decías, para Jesús poder sanar o poder alimentar y multiplicar los panes, los peces, Él tiene el poder para ello. Pero sin embargo, para salvarnos, claro, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Entonces Él tuvo que ir y sufrió la muerte y muerte de cruz, precisamente para podernos limpiar, para podernos comprar con esa sangre que Él derramó, para podernos salvar. Y bueno, también eso es algo que, bueno, llevamos en el corazón los creyentes de compartirlo, y eso es lo que hacemos allí en Cuba también. Y como te digo, la gente escucha, es muy grato, Sí, te iba a preguntar, el hecho de que la gente escucha y le puede gustar más, le puede gustar menos, pero ¿cuál es luego su reacción ahí? ¿Dan ese paso decisivo a esa vida eterna que nos ha prometido Cristo? O bueno, se lo piensan, porque claro, en medio de esas circunstancias que tienen de necesidad de todo tipo, plantear la situación, dice, bueno, es que Dios está por encima de todo, ellos pueden decir, ya, pero a mí me ha abandonado, yo estoy aquí en medio estoy sufriendo yo aquí un montón, ¿no? Sí. Bueno, mira, precisamente y te comentaba algo. No, bueno, a ver, cuando la gente escucha, cuando la persona escuchamos a alguien lo que nos está diciendo, si lo escuchamos, ya tenemos la oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo. Lo malo es cuando no queremos escuchar. Entonces, evidentemente, no todo el que escucha recibe a Jesús, viene a Él y, Dios mío, ahora sí, Señor, yo lo creo, mi condición delante de ti es verdad, yo también tengo mi pecado y creo que tú me has amado y te has entregado por mí, perdóname, límpiame. No todo el mundo lo hace, pero sí, hemos visto muchas conversiones. Hemos visto conversiones de una manera, de otra. He tenido experiencias muy bonitas, estar compartiendo y venir un niño, pero a medio del culto llorando, un niño de 9 años, que quería que Dios lo perdonara, y bueno, y en las casas, en la iglesia. Y sí, se van viendo porque, como te digo, oye, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si uno escucha el mensaje, uno aceptará o rechazará. Es verdad que nunca quedas igual, porque Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Claro, el que no está conmigo está contra mí. No hay un punto medio, aquella tibieza, pero cuando tú reconoces que el Señor, lo que ha hecho por ti en la cruz, como te ha amado y se ha entregado por ti, por tu pecado, y te arrepientes, reconoces y pones tu fe en Él, fíjate, Quedan 5 minutos. Voy a compartirte, porque hace poquito estuve compartiendo ahí en Robador, en una misión evangélica, Grupo Nueva Vida, y les estaba hablando porque es esto que dices, porque es verdad, Héctor, no me podrían a mí decir esas personas, oye, pero Dios como que nos ha abandonado. Sí, claro, es una situación. Es una situación, porque la gente tenemos esa tendencia de decir, pero ¿por qué Dios permite si Dios existe? O sea, como juzgando a Dios o diciéndole a Dios cómo Él tendría que hacer las cosas. Y fíjate, yo hace poquito estaba compartiendo, voy a ir rapidito, quiero comentarles a estas personas que nos acompañáis desde ahí
y para compartir, mira, cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús está en la cruz, fíjense, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Fíjate ya los razonamientos humanos, no ya incluso Dios conmigo si me ha abandonado. Al propio Jesús está sufriendo, que sufrió nuestros dolores, que el castigo de nuestra paz fue sobre él fue molido por nuestros pecados. Y a él le están diciendo: bueno, si eres hijo de Dios, oye, desciende de la cruz. ¿Ves cómo somos las personas? Si tú puedes hacer, si tú tienes, si tú eres Dios, pero claro, si él desciende de la cruz, él no paga por mis pecados. Claro, se acaba todo. Entonces, pero fíjate, y dice versículo 41 y 42, estoy en el Evangelio de Mateo 27. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Fíjate qué escarnio, porque dice que le escarnecían, tenía un escarnio físico de haberlo azotado, de una corona que llevaba que se le clavaba en las sienes, y le están azotando diciendo: pero fíjate cómo es el ser humano. A otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Ves? O sea, nosotros vamos a creer en ti si tú actúas como yo creo que tienes que actuar. Bueno, ya que si tú eres hijo de Dios o si tanto te ama Dios, venga, desciende de la cruz. Pero él no podía descender en este caso por amor a nosotros, porque él tenía que pagar. Él padeció por nosotros una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero ¿ves? Entonces nosotros a veces también decimos: bueno, si hiciera esto, si aquel criminal la pagara en este momento, y ignoramos que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, yo siempre digo que cuando juzgamos a Dios y decimos ¿por qué permite tal?, es que ignoramos que tarde o temprano el malo será castigado. Es que está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Y Dios no va a dar por inocente al culpable. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es de eso. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios, si Él actuara como yo creo, entonces creería en ti? ¿Ves? Si Él desciende ahora de la cruz, vamos a creer. Pero no es así. Nosotros no le podemos decir al Señor cómo tiene que actuar. Y menos, primero, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y Él da oportunidad para que la gente se arrepienta. Y porque si no, toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y cada uno va a dar cuentas a Dios de sí. Y Dios no puede ser burlado. No nos confundamos. Entonces un poco a veces pasa eso también, ¿no? Pero bueno, es así. Y el Señor está ahí. Es que Cristo tenía una misión. Y esa misión era el sacrificio de su vida. Pero no solamente era un sacrificio muerto, sino era la victoria sobre la muerte. Sí. Y era importante que muriera para poder vencer a la muerte y poder vencer también al pecado. Todos tenemos una misión y hoy nos hemos querido acercar un poco a lo que es la misión, que quizás a lo mejor os haya tocado el corazón de Cuba, y ojalá de alguna manera u otra haya tocado la misión de Cuba o la misión de Cristo de ser, de esas buenas nuevas, de ser hijos de Dios a través de ese arrepentimiento, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya estamos terminando. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si quieres añadir alguna cosa, tienes 30 segundos. Pues en esos segundos los aprovecharía para decir gracias por esta oportunidad que me habéis dado. Gracias a aquellos que nos estáis acompañando del otro lado. Encantado, para mí ha sido un gozo poder compartir este tiempo. Muy bien, y también le damos gracias al Alex ahí detrás en el control de la cafetera y del sol y del so. Y también a todos vosotras, cafeteros, ya sabeu, bona setmana i bon cafè.
Nous temps, nous reptes. Nous temps, nous reptes. Ona Pau Catalunya. Sempre al teu costat. Sempre al teu costat.